Bien. ¿Ya están listos? ¿Qué va? Buenos días a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos y a las 9:05 arrancamos nuestra reunión, si les parece. El planteamiento es que por favor, antes de arrancar, que puedan ir escribiendo en el chat de esta reunión, que puedan por favor escribir sus nombres y a qué organización pertenecen. Muchas gracias. Son las 9:05. Joan, ¿te parece que arrancamos? Buenos días, ¿me oyen bien? Sí, perfectamente. Sí, buen día. Buenos días, gracias. Me van a disculpar porque estoy conectado con dos, con la computadora y con el celular, porque la computadora me había estado dando problemas, pero si uno falla, utilizar el otro, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días. No sé si todas las mismas personas participaron en el proceso anterior, así que voy a presentarme. Mi nombre es Joan Tallada, soy consultor, eh, vivo en Barcelona, en España, y acompaño al receptor principal de la subvención del Fondo Mundial en diferentes procesos, apoyando técnicamente en varios de los programas que se implementan en Paraguay en relación al VIH. Y en este caso estoy dando apoyo para
el paquete de fortalecimiento de sistemas comunitarios al que pertenece este concurso. Entonces creo que se han ido presentando en el chat, ¿cierto? Si no, por favor, para ahorrar tiempo, si se pueden ir presentando en el chat su nombre y a qué organización pertenecen, o si son simplemente profesionales o consultores, también lo pueden decir. El propósito de esta reunión es poder responder a las preguntas y dudas que han surgido en la convocatoria sobre el concurso 65/2024 para elegir al subreceptor que debe implementar las acciones de fortalecimiento de sistemas comunitarios. Se han recibido varias consultas y vamos a intentar responderlas una a una. También podrán hacer preguntas al final de la sesión, o también pueden levantar la mano por si quieren alguna aclaración. ¿De acuerdo? Ha habido dos preguntas que vamos a unir relacionadas con el conflicto de interés. Y en las dos se pregunta específicamente si una persona en concreto o una organización en concreto está en conflicto de interés. Eso es algo que nosotros no podemos predefinir. Lo que nosotros les podemos decir es que ustedes tienen que leer con mucho cuidado y atención lo que dice el documento sobre conflicto de interés, y en caso de que ustedes crean que están en esa situación, presentar directamente una propuesta de mitigación de conflicto de interés, ¿de acuerdo? Pero no podemos prejuzgar si una persona o una institución en concreto está en una situación de conflicto de interés. Utilicen su mejor juicio, lean con cuidado el texto, y en caso de que crean que están en una de esas circunstancias, como dice el llamado, presenten una propuesta de mitigación que será valorada por el comité de evaluación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este punto en concreto. Sí, buen día. Soy Corina Sí. Casenave. Buen día, señor Tallada, y a Sí, todos. Con el tema de conflicto de interés, ¿es específicamente la organización o personas también que participen dentro del equipo propuesto? Puede ser indistintamente. Vale, le voy a poner aquí el texto que tenemos. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver mi Sí, pantalla? sí. Bueno, esta es una copia del texto que aparece, y se entenderá que hay conflicto de interés cuando el proponente sea una entidad gestora, sea una organización de segundo nivel, sea una entidad socia, o incluya entre el equipo técnico a personas que sean funcionarios, contratistas, interventores, o incluya en el equipo técnico. Es decir, el documento habla, por un lado, de organizaciones y por otro lado, de personas. O sea, Ok, ya. por favor, lean el documento, léanlo con calma, porque creo que el documento, especialmente en esta parte, que es una parte que entendemos sensible y compleja, se ha redactado con mucho cuidado y además aprendiendo, y a partir de los comentarios que se hizo en el primer llamado. El primer llamado, si lo recuerdan, quedó desierto. Se ha aprovechado en este segundo llamado para hacer un redactado aún todavía más preciso del que teníamos anteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿organizaciones o personas? Aquí lo dice. Aquí hay unos criterios para organizaciones y unos criterios para personas. Ok, gracias, comprendido. Ok. Perfecto, Jorge. Te voy a estar llamando a consultarte alguna duda que tengo adicional. Por Edgar, favor. hola Edgar, tu micrófono.
Las personas que no han pedido la palabra para intervenir pueden cerrar su micrófono, por favor. Ok. ¿Alguna pregunta más sobre conflicto de interés? De acuerdo. Entonces, y con esto damos por respondida tanto la pregunta o la duda de la organización Tatarendi como la pregunta de Mirta Ruiz. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas preguntas que hace la organización CPEP que tienen que ver con los más criterios administrativos y si les parece también voy a compartir un documento que hemos preparado el receptor principal para dar respuesta. Aquí hay una pregunta sobre los desembolsos de fondos para la ejecución. Pregunta si debe emitir algún documento legal para el importe o serán válidos recibos de dinero. Y aquí dice que la organización subreceptora deberá emitir un recibo de donación y presentar rendiciones mensuales de gastos. Es que entiendo que esas rendiciones mensuales de gastos tienen que tener su soporte Correcto, Joan, exacto. Cada gasto tiene que tener su soporte documental. documental. Es decir, si usted ha hecho una reunión y ha comprado refrigerio, tiene que aportar el recibo del proveedor al que ha adquirido esos refrigerios. Los gastos del proyecto serían con el IVA incluido en las rendiciones y la respuesta es que los gastos del proyecto deben ajustarse a las leyes nacionales vigentes y la subvención no cuenta con un régimen de excepción fiscal. Esto, la pequeña, no cuenta con un régimen de excepción fiscal, o sea que sí. En caso de presentarse al llamado en consorcio con otra entidad, el cual ejecutaría uno de los componentes solicitados en los términos de referencia, podría el receptor principal transferir el importe de las actividades a ejecutarse a la entidad de consorcio y ellos administran el importe de acuerdo a sus políticas de compra y rinden a la entidad principal. ¿Mm? Hay un punto específico en los términos de referencia, que es el artículo 17, que dice, en caso de presentarse un consorcio, que puede incluir la subcontratación de otra entidad, la firma del acuerdo de subdonación se realizará con la organización líder del consorcio, la cual tendrá la responsabilidad total ante el acuerdo firmado. En la propuesta se deberá incluir de manera explícita cuál es la organización líder del consorcio y los roles de cada organización. Es decir, cualquier organización que presente su propuesta puede tener acuerdos con otras organizaciones o con personas profesionales que les sirvan de proveedores o de subreceptores. Ahora bien, desde el punto de vista contractual, la responsable única y exclusiva del cumplimiento del contrato es quien lo firma. Pongamos un ejemplo. Usted quiere llevar adelante una actividad y subcontrata a un socio, y ese socio o esa entidad socia no cumple 100% con las reglas establecidas. Usted cuando venga a la rendición de cuentas no podrá alegar es que mi socio no cumplió. No podrá alegar eso porque usted es responsable. Tendrá que asumir ese problema como propio. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta adicional sobre este punto, pero es muy importante que se entienda. Entonces, los acuerdos han de estar basados realmente en la confianza, en que haya claramente elementos para que ustedes, si trabajan con otra organización que también es parte de su consorcio o la quieren hacer de su receptora, tengan mecanismos para salvaguardar esos acuerdos, porque ustedes serán responsables de toda la implementación. Sí, Domingo.
Sí, buenos días, Joan, y Sí. buenos días a todos los presentes. Mi consulta va justamente a este punto. Supongamos que el CEPEP va a presentarse en consorcio con otra organización. El CEPEP recibe los fondos y para que la organización socia tenga autonomía, ¿verdad? Para evitar todo el proceso burocrático tanto de la política de CEPEP como la política de la otra organización, ¿verdad? Nosotros podríamos desembolsar un fondo global para que pueda ejecutar y que tengan autonomía en cuanto a su política administrativa, pero tenemos un comprobante de esa transferencia y de todas las actividades que realiza. Entonces, la pregunta va si eso es válido, ¿verdad? Que me puedan emitir una factura por el monto global, ¿eso es válido para poder rendir o tiene que ser por cada actividad del componente los comprobantes? Por cada actividad. Usted es libre de si tiene, ha recibido una cantidad, poderla distribuirla a sus socios del consorcio en la confianza de que la van a ejecutar. Pero la rendición ha de ser la misma. No es suficiente con que esa entidad le dé una factura. Tiene que ser, si esa entidad ha hecho un taller y ha alquilado una sala, tiene que tener el recibo del alquiler de la sala por el proveedor que ha puesto la sala. Si se ha pagado a personas para que lleven a cabo unas actividades, necesitamos las facturas de esas personas, conforme a la legislación paraguaya. Es decir, no se le puede dar una cantidad global a una entidad que justifique simplemente con una factura emitida por esa entidad. Eso no es posible. Ok, muchas gracias, Joan. Ujú. Entonces, habla de en caso de compra de activo rodado, existe una política de compra en relación a esto. Las políticas del donante establecen que todos los activos adquiridos con fondos de subvención deben formar parte de los activos del proyecto. La donación de los mismos debe ser explícitamente autorizada por el donante una vez culminado el proyecto. Es decir, esto pertenece al proyecto. Si usted, por ejemplo, compra material no fungible, ¿m? Computadoras o un vehículo, se le ha autorizado a hacerlo y al cabo de 12 meses usted no cumple con sus metas, no está realmente dando respuesta a lo necesario, todo el material inventariado debe ser, si se cambia de su receptor, todo el material inventariado debe ser entregado. Eso debe ser bien claro. Solo excepcionalmente, al final del proyecto, en algunos casos, el donante puede autorizar la donación de los equipos, pero eso suele ser al final del ciclo del proyecto y se tiene que solicitar y tendría que ser el Fondo Mundial quien autorizara esto. Las políticas de compras y viáticos, existe uno específico para el proyecto o se puede regir para el actual de la entidad receptora. El proyecto se rige por la normativa de viáticos que establece el presupuesto general. Las políticas de compras deben ser las del receptor principal, que son acordadas con el donante, y cualquier proceso de adquisición debe ser autorizado previamente. Finalmente, los recursos humanos que aportan al IPS. ¿Hay alguna objeción para incluir un porcentaje del salario con las cargas sociales aplicadas al proyecto?
En principio no hay ninguna objeción. Las cargas sociales son gastos elegibles en el marco del proyecto. La organización proponente deberá indicar claramente las fuentes de financiamiento de sus recursos humanos, de modo a descartar duplicidad de financiamiento. Eso quiere decir que usted contrata un contable y pide que ese contable esté al 100% para este proyecto, pero en realidad también está trabajando para otro proyecto y está siendo financiado de manera doble. Esto hay que evitarlo y por tanto hay que asegurar que las fuentes de financiamiento son claras y recuerden que todos los implementadores pueden estar sujetos a auditorías, tanto por parte del RP como por el agente local del fondo. No sé si hemos respondido a sus preguntas, Domingo. Sí, Joan, muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces tenemos aquí unas preguntas de Seanso. En el componente de incidencia, entendemos que esta acción no implica necesariamente la modificación de la ley, dado que este proceso no depende directamente de nosotros. Se puede entender que el objetivo sea incidir para producir cambios y mejoras dentro del marco legal existente. En realidad, de los dos, es decir, lo que queremos son cambios efectivos que mejoren la vida de la gente. Sería ideal poder modificar el marco legislativo, pero a veces eso no es posible. Por lo tanto, se puede trabajar en los dos sentidos, en un proceso por el cual se pueda pensar en una posible modificación de la ley, pero teniendo también como plan alternativo qué hacemos en el caso de que eso no sea posible, qué vericuetos, qué em, espacios nos deja la actual legislación para mejoras. A veces el marco legal que se aprueba en el Parlamento, en el Congreso, no es posible cambiarlo, pero sí que se pueden cambiar a nivel administrativo, resoluciones ministeriales o reglamentos. Todo eso se va a discutir cuando se concrete el plan de incidencia, que además ha de ser un plan de incidencia dinámico, eh, claramente. Es decir, que debe ir respondiendo a cuál es la situación y cómo se analiza esa situación. Eh, entonces, hay otro punto en el que se habla de que es en el componente 2 sobre denuncias. En el original se hablaba de recibir 125 denuncias en 2024. ¿Cómo queda para este año? Esto se va a modificar. Bueno, esto es una orientación. Como ha habido un retraso porque la primera convocatoria quedó desierta y ahora esta es una segunda convocatoria, tendremos que ajustar y es razonable que se ajuste estos objetivos eh, para esos 27 meses que ahora nos quedan, ¿no? Porque antes teníamos casi 36, ahora quedan 27 porque vamos retrasados. La actividad no puede ir más allá de diciembre de 2026. Entonces vamos a hacer unas modificaciones en los términos de referencia, unas enmiendas o adendas que vamos a publicar para que ustedes tengan más claro de cómo esto se adapta al periodo que habrá quedado ajustado. En todo caso, y en relación también creo que al siguiente punto que habla del presupuesto, eh, lo que nosotros les recomendamos es que ese presupuesto para los primeros 12 meses, que no es el año natural, sino los primeros 12 meses, es decir, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, sea mucho más detallado en cuanto a las actividades que se quieren hacer y para el resto del periodo pueda ser un poquito, digamos, más genérico porque en parte el uso del dinero se tendrá que ir reformulando conforme los resultados nos vayan indicando qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y eso un poco me da pie a responder ya al tercer punto,
que ustedes deben hacer una propuesta, pero esa propuesta, digamos, no será el presupuesto final, sino que el presupuesto final se acordará en conversaciones posteriores. Una vez elegido el receptor principal, nos sentaremos con el receptor principal a acabar de ajustar las metas, las actividades y el presupuesto. Lo que nos deben presentar ahora es algo que, digamos, de alguna manera nos convenza de que ustedes tienen en su cabeza y pueden trasladar al papel una idea de que este objetivo se consigue con estas actividades que van a tener este costo, sin que sea necesario, digamos, contar hasta el último guaraní, sino que puedan ofrecer algo que sea un lógico, que sea una cadena de resultados lógica. Con esta inversión haremos estas actividades que nos llevarán, esperemos, a estos resultados. Eso es lo que queremos ver en la propuesta. Luego, si en realidad hay que ir ajustando porque bueno, el tiempo disponible es menos del que se había inicialmente planteado y porque al discutir los detalles podemos decidir que haya un poco más en un sitio y un poco menos en otro. Eso no es tan angustiante, ¿no? No se angustien tanto en este momento. Lo importante es que nos ofrezcan una cadena lógica de esta es la inversión para hacer esta actividad, para conseguir este potencial resultado. Y creo que eso es todo. No sé si hay alguien de CEAMSO en la reunión. Sí, sí, soy Corina Casenave. Ok, Sí, estamos escuchando las respuestas. Quedaron claras las que formulamos. ok. Y no sé si tenemos, también está la doctora Desiree Masi, no sé si quiere hacer una consulta. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo le quería preguntar a los convocantes y contar un poco que vieron esta política actual del gobierno que esperemos que vaya calmando con respecto a las ONGs. Entonces, yo estoy invitada en este momento a SEANSO, todavía estamos en la parte de participación o no como integrante del equipo, ¿verdad? Aclaro eso, pero sí me gustaría un poco que respondan si es que pueden a esto, ¿verdad? En otra consultoría con un organismo internacional, nosotros, el equipo en el que yo estaba, tuvo serios, pero serios problemas con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido? Yo era la persona encargada de hacer las entrevistas a personas claves. Estamos hablando del plan de niñez y adolescencia, ¿verdad? Llevé las notas a todos, no solamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de Niñez, de Desarrollo Social, lo que estaba estipulado, ¿verdad? Nunca recibimos respuesta, porque estaba ahí cuando estaba todavía más fuerte, que yo creo que continúa, está más moderado nomás públicamente esta cuestión de no trabajar con ONGs, etcétera. Y nosotros no tuvimos apoyo, ¿verdad? Y el tiempo era corto. ¿A qué me refiero? A que yo personalmente, aunque se podía enviar por mail, ¿verdad? Llevaba las notas a las dependencias públicas, pedía las entrevistas y no teníamos ninguna respuesta. Y por abajo era el tema, acá hay una línea que no se va a trabajar más con ONG. Entonces, mi pregunta es a los convocantes, ¿ustedes van a asegurar esta cuestión de que nosotros tengamos acceso realmente? Y me estoy refiriendo a los servicios, porque acá los servicios que ofrecen, todo lo que sea VIH, etcétera, etcétera, son donde hay que detectar barreras, por la experiencia que tengo en otros proyectos, ¿verdad? Más allá del tema de la comunidad, de la incidencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso dejaríamos para otro momento, porque de verdad que es una barrera casi imposible. En algunos, voy a citar dos ejemplos. En algunos casos no nos contestaron, en otros casos para contestarnos nos pedían entregar el cuestionario previo de la entrevista y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entregar el cuestionario previo a la persona a quien vos le tenés que entrevistar significa que esa persona va a preparar probablemente una cuestión así teórica, tenemos tal plan y no vamos a poder, acá estamos hablando de cuestiones sensibles que se tienen que evaluar, que hacen al acceso como el tema de
desabastecimiento de medicamentos en algunos casos, gestión misma, problemas de discriminación dentro de los servicios que existen, ¿verdad? Entonces, eso yo quiero saber, eso cómo, ¿quién nos garantiza a nosotros que, o sea, ustedes los convocantes, por ejemplo, y voy a citar, y ya con eso termino, qué sé yo, cuando yo trabajaba para OPS, OPS se encargaba de eso. No es que íbamos los investigadores a pedir por favor que nos den entrevistas. OPS tenía reunión, ¿verdad?, con ellos y decía, nosotros vamos a hacer esto, señores. Ustedes aceptaron muy diferente, obviamente es OPS, ¿verdad?, que una ONG, ¿verdad? Entonces, ellos decían, OPS se encargaba y yo particularmente que hice entrevistas, que hice trabajo para ellos, tenía puertas abiertas en, en todo el Ministerio de Salud, donde yo tenía que desarrollar un trabajo bajo confidencialidad y todo lo que quieran, obviamente, con todos los parámetros éticos y que se tiene que tener, por ejemplo, el diagnóstico del psiquiátrico, el diagnóstico de hacer entrevistas a niños con enfermedades terminales, pero era OPS quien abría eso, no dependía del director de un hospital o no dependía del viceministro. Eso ya era algo que se tenía acordado cuando el ministerio mismo sabía, ¿verdad?, afirmó que se haga esto. Entonces, esa es mi pregunta concreta, ¿verdad? O yo no sé si este es el momento de hacer la pregunta o eso se haría luego de la convocatoria cuando ustedes tengan ya a la persona o al grupo adjudicado. Pero de todos modos es una preocupación, sea quien sea adjudicado. Ahora, la política cambió bastante en este momento de relacionamiento con las ONGs, entonces me gustaría nomás poner eso, si me pueden responder o poner eso como una preocupación para que respondan en algún momento, porque hay un problema real y sobre todo cuando son temas sensibles. ¿Verdad? Ellos, por ejemplo, dicen que no hay desabastecimiento de insumos de retrovirales y hay desabastecimiento. Entonces, en algunos, no en todos los medicamentos. Ellos dicen que no hay problemas en la atención, que no hay discriminación y sin embargo hay discriminación. Y tenemos, y acá, cuando esto ya termino, yo estuve comentando al equipo Seanzo, creo que la gente que me conoce sabe que fui parlamentaria 15 años, no hay un conducto de denuncia y nosotros terminamos recibiendo denuncias de pacientes que fueron rechazados, pacientes que se reveló su nombre cuando ellos no estaban de acuerdo, ¿verdad? O pacientes que fueron despedidos de sus trabajos cuando desde el centro de salud se contó al trabajo que tenía VIH y eso al final no había una manera de canalizar. Eso saben por dónde se canalizaba, por una comisión chiquitita, una de las comisiones más intrascendentes en el sentido de número y de lo que trata, que se llama la Comisión de Equidad del Senado. O sea, de que existen barreras, existen muchas dentro de los propios servicios, no hay un mecanismo de resolución dentro de los servicios porque ellos no admiten luego que hay un problema dentro de los servicios. Bueno, entonces les pinto así el panorama con ejemplos concretos un poco para que puedan, y si me pueden responder o eso quedaría ya en otro momento. Gracias. Muchas gracias por la consulta y por expresar esta preocupación. Hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que no hay garantías. Si hubiera garantías, seguramente el componente de ciencia política sería un poco relevante, porque si hubiera garantías de que tenemos acceso a los servicios 100%, sin ninguna restricción, eh, estaríamos en una situación donde no haría falta la presión comunitaria para cambiar las cosas, al menos de la manera en que se pretende en este servicio. Lo que hay aquí es un proyecto que está financiado por el Fondo Mundial, que presentó el país, y cuando hablamos del país, presentó el mecanismo coordinador de país, donde también está representado el gobierno o parte de él, que por tanto, cuando lo presentó era consciente de lo que estaba solicitando el Fondo Mundial y lo que negoció finalmente. Una vez esto está en la subvención, toca aplicarlo. Es cierto luego que los gobiernos son complejos, hay muchos ministerios y dentro de cada ministerio hay viceministerios y dentro de cada viceministerio hay direcciones generales de diferente tipo y luego están las personalidades en cada hospital, cada director, cada región.
precisamente porque el tema es complejo, se establece un modelo de abordaje donde por un lado está la veeduría comunitaria que vamos a intentar hacer y que creemos que es posible hacer, pero al mismo tiempo la incidencia política y la denuncia. Los tres elementos se tienen que alimentar. De manera que si al final queremos hacer veeduría comunitaria en un centro de Caguazú y no es posible, la incidencia política pueda intervenir para que se conozca ese bloqueo y qué se puede hacer al respecto. En todo caso, el receptor principal está en constante conversación con el Pronasida, que es cierto, no es el único representante gubernamental. Aquí claramente hay que hablar con la Dirección General de Servicios y Redes de Salud, pero incluso así, no siempre ellos tienen 100% la capacidad de abrir todas las puertas, ¿no? Porque al fin y al cabo es el director del servicio, la directora del servicio, quien de alguna manera funciona como un elemento de apertura o de cierre. Al final, lo importante, yo creo que el mensaje es decirle al Ministerio de Salud que lo que queremos es ayudar. Lo que queremos es evaluar la calidad, accesibilidad, em, amplitud de los servicios y proponer mejoras, proponer recomendaciones para que esos posibles problemas puedan ser mejorados. No solo eso, sino incluso si nosotros pudiéramos acceder a un servicio a regañadientes de sus responsables, pudiéramos saber lo que pasa, luego elaboraríamos recomendaciones que seguramente no serían implementadas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos hecho a regañadientes, alguien les dio la orden de que nos recibieran, contestaron mal o bien a las preguntas y cuando les envían las recomendaciones ahí se quedan. Es preferible a veces, digamos, rebajar la ambición en la exactitud de los datos o la profundidad del análisis y ganar en alianza y confianza con aquellos que tendrán que implementar esas soluciones. Y en ese sentido pues, es mejor ganar unos pocos pasos a corto plazo que no intentar que todo cambie de la noche a la mañana. Eso es el tipo de cosas que tendremos que hablar con el implementador y en particular con el abordaje que se quiere hacer. Es un abordaje que debe contar con, por una parte, debe ser riguroso, pero por otro lado debe ser realista y práctico. Debe pensar que lo que se haga, la información que se obtenga y las recomendaciones que se hagan, al final deben ser implementadas por responsables que no seremos nosotros, sino los responsables de los servicios. Estoy hablando particularmente de veeduría comunitaria. Evidentemente, si al final hay una situación de desabastecimiento, por ejemplo, grave, o de violación grave de derechos humanos, eso tendrá que llevarse a los otros componentes, como el Centro de Denuncias en la Incidencia Política, para hacerse cargo, pero siempre con la idea de encontrar una solución. La denuncia por la denuncia o la protesta por la protesta es estéril. Lo que se intenta es siempre que los canales internos no hayan funcionado, entonces sí, es el momento de llevar eso a seguramente la denuncia pública, pero antes hay que intentar. Incluso la denuncia pública debe estar más centrada en cómo se resuelve el problema que no simplemente en que te den la razón. Y finalmente, un elemento, siempre habrá que contar con las personas protagonistas, las poblaciones clave y las personas viviendo con VIH. Hay cosas que nos gustaría hacer, pero no haremos si esas personas no consienten en que su caso o sus datos sean utilizados. Si no consienten, eso hay que respetarlo y habrá que entonces utilizar otros mecanismos. Em, Esa es la respuesta que le puedo dar. Pero ¿puedo Sí, decir claro. algo?
Sí, claro. Todo esto que usted está diciendo, ¿verdad? Cuando se dirima, vamos a decir, este concurso, va a haber obviamente una reunión, ¿verdad? Con ustedes, con el fondo, con qué sé yo, y se van a aclarar todos estos puntos, ¿verdad? O sea, eh, Vamos a ir más allá del sí, aclaramiento. Va a haber un proceso de acompañamiento. sí, ya, Es porque, decir, sí, no es simplemente que habrá una reunión y mm, ya, todo solucionado. Va a haber un proceso de acompañamiento, habrá una discusión, hará un taller, de hecho, haremos un taller de incidencia política muy centrado en procesos de negociación, en cómo es posible negociar para que las puertas se abran y lleguemos a acuerdos y las recomendaciones se implementen. Y más allá, yo personalmente estaré acompañando este proceso a lo largo de los meses, asesorando y aportando ideas para este fin, ¿de acuerdo? En todo caso, quiero decir, aquí ustedes tienen que ser también quienes pongan ideas sobre la mesa, sobre cómo enfocarían situaciones complejas. Eh, Porque si una propuesta dice, no, es que si me cierran las puertas, pues adiós, cierro y ya está. Y otra propuesta, bueno, si me cierran esta puerta, intentaré abrirla por otro lado, intentaré hablar con él, buscaré mecanismos de influencia, desarrollaré una estrategia que tal. Claro, la segunda propuesta no se queda con que me han cerrado la puerta y ya está. La segunda propuesta es la que intenta ver más allá del bloqueo y cómo potencialmente. Nadie tiene una varita mágica, no hay garantía de que las cosas necesariamente vayan a funcionar, pero al menos sí que hay un esfuerzo de no bloquearse, sino de buscar siempre alternativas sobre cómo podemos, cuando un camino queda bloqueado, cómo podemos sortear ese bloqueo. Pero es algo que se trabajará conjuntamente, pero si ustedes tienen ideas ya ahora y las pueden poner en la propuesta, mucho mejor, porque eso les dará un valor añadido a su propuesta. gracias. Gracias, clarísimo. Martín, Hola, hola Joan, ¿cómo estás? Buenos días a bien, ¿y todos, tú? a todas. Muy bien, también. Bueno, me llamo Martín Negrete, yo soy acá, estoy como consultor independiente. Joan, yo tengo dos consultas. Bueno, la primera es más cortita, ¿verdad? Con un sí y no nomás, después el otro es más complicado. A ver, las evaluaciones de medio término y final, eso hay que incluir en la propuesta. O sea, se tiene que presupuestar eso. Eso no es externo, digamos. Cierto. Ok, entonces ya está. No lo hará el receptor, pero lo tiene que presupuestar. Ok, perfecto. Y la otra pregunta es, porque en estos nuevos términos de referencia, bueno, ahí claramente hay un componente que es involucrar a las comunidades, de hecho tiene un puntaje dentro de la grilla de evaluación, ¿sí? Y bueno, eso también tiene que ver un poquito con este tema de la veeduría liderada por la comunidad. Sabemos, bueno, que ya se han desarrollado, de hecho este es el componente que más desarrollo implica en cuanto a instrumentos, procedimientos, mecanismos y sistemas, ¿no? Y ya se ha desarrollado, de hecho en los términos de referencia pide también que se pueda capitalizar ya las experiencias tanto a nivel regional, con el monitoreo liderado por la comunidad de ITPC en el proyecto de Alep y obviamente el proyecto local que se ha financiado en los últimos años, ¿verdad? Que ya cuenta también con instrumentos, protocolos, sistemas, etcétera, ya desarrollado. Entonces la idea es, sí, no ver cómo no crear algo que ya está, sino es capitalizar eso, actualizarlo, adaptarlo y optimizarlo. Pero el desafío es cómo se puede hacer sin involucrar a las organizaciones, que implicaría un conflicto de interés. Y eso también implica para el involucramiento de las organizaciones, o sea, perdón, de las poblaciones. No dice organizaciones en términos de referencia, pero sabemos claramente que hay que tener un proceso de negociación previo, porque las organizaciones pueden facilitar el proceso, pero también lo pueden obstaculizar, ¿no? Entonces, ahí está, digamos,
el dilema de, de cómo lograr eso. Sobre todo lo que más me preocupa, o sea, lo que más pienso es el tema de capitalizar o recapitalizar todos los instrumentos, procesos y mecanismos ya elaborados en el contexto de sistemas de información. Llámese observatorio, llámese veeduría o llámese monitoreo, que ya están, ¿verdad? Sin involucrar a las organizaciones que tienen esto, que fueron objeto de este fortalecimiento, porque eso sería incurrir a un conflicto de interés. Esa es mi consulta. Gracias. Entiendo que sí que es complejo, pero hay que recordar que los proyectos financiados por el Fondo Mundial, todos los productos que nacen de esos proyectos pertenecen de alguna manera a ese proyecto que ahora continúa. Mm. Es más, yo diría que pertenecen a la propia comunidad. Mm. Tanto a nivel regional como a nivel nacional, el Fondo Mundial ha apoyado diferentes procesos de veeduría o de monitoreo, como queramos llamarlo, y esos resultados, esos productos, son por un lado, pertenecen a la comunidad, pero también estrictamente, desde el punto de vista contractual, digamos, son parte del proyecto. Alguien que ha recibido dinero para implementar un proyecto del Fondo Mundial, cuando deja de recibirlo, no puede decir, no te doy esto porque es mío. Bueno, no. A usted se le ha financiado desarrollar esto, pero esto pertenece y queda claro en los contratos. Eh, y ya incluso desde el punto de vista de la ética comunitaria, yo entiendo que cualquier organización que realmente piense qué es lo mejor para las poblaciones clave y las personas viviendo con VIH ha de estar dispuesta a, a traspasar esos documentos de la mejor manera posible al nuevo implementador, si es el caso que es nuevo, porque es en el interés de la propia comunidad de que eso se haga de la manera más profesional posible. A nadie le gusta que si tiene un proyecto se presenta y gana un competidor, se lo lleva el competidor. A nadie le gusta eso. De la misma manera que un partido político que tiene un gobierno se presenta a las elecciones y gana la oposición, pero lo que nos dice la ética comunitaria y la profesionalidad es que el traspaso debe ser lo más riguroso posible para beneficio de las propias comunidades. Ahora bien, dicho esto, hay que recordar que en esta convocatoria se explica claramente que si alguna organización o persona entiende que hay conflicto de interés, puede presentar una propuesta explicando cómo va a mitigar ese conflicto de interés. Eh, y por tanto, no necesariamente mm, va a quedar rechazada. Si presenta una mitigación del conflicto de interés que es bien razonada, transparente, que tiene en cuenta todos los elementos para, para que ese conflicto de interés no acabe cuestionando la calidad de los datos que podamos utilizar luego para determinar las acciones de mejora, pues eso lo tendrá que valorar la comisión de evaluación. En ese sentido, yo animo a todo el mundo a presentarse y a ser imaginativa o imaginativo, poniendo en una balanza sus fortalezas, incluida su experiencia en cualquiera de las áreas, y en la otra, cómo puede utilizar esas fortalezas y mitigar el potencial conflicto de interés. Gracias, John. Em, Algo que quisiera reforzar. Por favor, lean con mucha atención los términos de referencia, ¿de acuerdo? Eh, y lean también la rúbrica de evaluación. Eso es
Yo, por ejemplo, les aconsejaría que se hicieran una lista de verificación, un checking list de los elementos que están en los términos de referencia y la rúbrica y vayan uno por uno y marcando que lo están cumpliendo y lo están cumpliendo de forma razonada. No esperen al último minuto para elaborar los documentos. Una de las cosas que facilita mucho que una propuesta sea bien evaluada es que los documentos estén bien escritos, sean claros, sean coherentes, consistentes, que no aparezcan recorta y pega, que parece que vienen de otros sitios, la lectura se interrumpe. Eh, Esto requiere la preparación de la propuesta y su escritura requiere tiempo de calidad. O sea, reserven ese tiempo. Finalmente, fíjense en todos los requisitos formales que son importantes, incluyendo la presentación en plazo. La presentación antes del día y la hora que está establecido. Cualquier propuesta que se presente fuera de ese plazo será descartada. Ni siquiera será abierta, es que no se valorará su calidad. Simplemente no pasará al proceso de evaluación. Entonces, yo les aconsejo que si pueden presentarlo el día antes, mucho mejor, que no esperar al último minuto. Y los aspectos formales son importantes. Y una muy buena propuesta, si no está bien explicada, deja de ser buena. Esos unos consejos generales que quería darles. No sé si el receptor principal tenía alguna cosa más que decir. No, por nuestro lado no, nada más comentarles a todos que vamos a publicar las respuestas a las consultas recibidas. Vamos a omitir las personas o las organizaciones que hicieron las preguntas dentro de en el documento que vamos a publicar. Y también vamos a publicar el link de esta reunión como para que si quieren volver justamente a las respuestas en el proceso de elaboración de sus propuestas, entonces también pueden tener acceso a esto. Muy bien, pues si no hay más comentarios ni preguntas, les deseo mucha suerte a todas y todos y esperamos sus propuestas. Gracias. No sé si puedo pedir al equipo del CIR que se quede un momento. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos por estar en esta reunión. Muchas gracias por el interés.